respecto a lo que no edifica nuestras relaciones o no edifica la iglesia. Ahora, en ese sentido hemos estado hablando de diferentes cosas, pero una de las cosas que hemos estado hablando en las 2 o 3 últimas semanas es con respecto a esto del enojo. Ahora, la razón por la que hemos hablado de este sentimiento del enojo es porque queremos encontrar una respuesta, la respuesta de la palabra de Dios cuando alguien nos está irritando. Es decir, ¿qué sucede cuando encontramos que un hermano o una hermana nos está irritando? Hablando de la iglesia o hablando de nuestras relaciones en el mundo secular, ¿qué hacemos cuando simplemente cuando una persona nos está irritando? Ahora, la Biblia lo que dice, la Biblia lo que menciona es que Dios reconoce el enojo. Es más, la Biblia dice que Dios se enoja en contra del pecado. La Biblia dice que Jesús se enojó. La Biblia incluso habla de personajes populares de la Biblia que también expresaron su enojo, el sentimiento del enojo. La razón por la que resaltamos esto es simple y sencilla, porque Dios de esta manera no niega el hecho de que tú y yo nos vayamos o en todo caso no niega este sentimiento, que tú y yo eventualmente también nos vayamos a enojar. La Biblia dice esto, Dios nos ha creado con este sentimiento del enojo. La Biblia enseña esto, Dios no niega esto. Es más, hemos leído este texto de Efesios 4:26, que donde la Biblia dice, airaos, que en otras palabras significa enójate, airaos, enójate, pero no pequen, pero no pequéis, ¿verdad? Airaos, enójate, pero no pequéis. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios con esta frase? Bueno, reconociendo con el sentimiento, con lo que nos ha creado a ti y a mí. Nos ha creado con diferentes sentimientos, tener alegría, tristezas, pero también con el sentimiento de enojo. Dios nos ha creado, nos ha hecho de esta manera. Pero sin embargo, cuando Dios reconoce este sentimiento, lo que nos dice Dios es que no debemos dejar que el enojo nos haga pecar. Básicamente nos dice esto Dios. Ahora, hemos estado hablando acerca de esto, hemos estado hablando también acerca de la razón o acerca de por qué o cómo nos puede afectar el enojo a nosotros. Cómo nos puede afectar, de 3 maneras nos puede afectar el enojo. Mentalmente, porque nos puede causar depresión, estar enojado constantemente puede llegar a causar la depresión. Espiritualmente, bueno, simplemente porque cuando Dios dice, ¿no? Enójate, pero no peques. Entonces, si nos enojamos y pecamos, esto nos afecta espiritualmente. O sea, el enojo nos puede afectar espiritualmente. ¿Cómo así? Nos aleja de Dios. Porque Dios dice, enójate sí, pero no peques. Pero si nos dejamos llevar por el enojo y pecamos, nos alejamos de Dios. Entonces el enojo no solamente nos afecta mentalmente, pudiendo traer depresión, sino también espiritualmente, alejándonos de Dios. Pero también puede afectarnos físicamente, ¿verdad? Hemos hablado creo que hablamos acerca de la presión, ¿no? O no sé quiénes sufren de la presión, pero el asunto es de que una de las cosas que influye a que la presión esté, ¿no? subida también es entre otras cosas, es el enojo, ¿verdad? Nos enoja y viene la presión. Está hasta el 100 la presión. Ok, ahora la Biblia en ese sentido, por eso Dios dice, ¿no? Efesios 4:26, enójate pero no peques, pero no peques. ¿Por qué? Bueno, porque puede afectarte físicamente, mentalmente y espiritualmente si dejas que el enojo controle tu vida. Ok, ahora hay 2 maneras como podemos expresar el enojo. ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cuáles son esas maneras que usted cree que podemos expresar el enojo? Es una pregunta. Creo que hablamos acerca de eso. ¿Expresar o expresar? Expresar el enojo. ¿De qué manera lo expresamos? Se enoja, pues grita. Grita, o sea, de una manera descontrolada. Cuando uno se descontrola, pues, ¿no? Puede empezar a gritar. Bueno, hay una persona que puede enojarse así de pronto, controladamente. ¿Uno puede enojarse controladamente? Sí. Creo que todos creen que sí. Entonces hay 2 maneras como podemos expresar nuestro enojo. De manera controlada y de manera descontrolada. ¿Verdad? Descontrolada, ¿cómo uno expresa de manera descontrolada su enojo? Agresión.
¿qué? Agresión. Agresión. Bueno, puede llegar incluso a agresión física o verbal. Física o verbal. Entonces, de esa manera se puede expresar el enojo. O le expresamos el enojo de manera controlada o de manera descontrolada. Dos maneras simples. Ok, ahora, hoy día vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo podemos expresar nuestro enojo de manera correcta. De manera correcta, bueno, de manera controlada, básicamente. Y en primer lugar, una de las cosas que debemos de mencionar es que cuando tú y yo no controlamos nuestro enojo, o cuando expresamos nuestro enojo de manera descontrolada, corremos el riesgo de que eventualmente vayamos a ventilar nuestro enojo, también vayamos a ventilar nuestro enojo con otra persona. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque no tenemos control, ¿verdad? Nuestro enojo está descontrolado. Hay una escritura que dice que Timoteo, debemos de tener dominio propio, control. Propio, okay. Bueno, muy Sí bien. mismo. Muy bien, dominio propio, sí, es cierto. Ahora, cuando no tenemos dominio propio, cuando estamos descontrolados, a causa del enojo, uno de los riesgos es de que vayamos a contar el enojo a otras personas. No sé si usted ha escuchado acerca de esto, si usted ha visto algunos ejemplos de esto, o si tú y yo hemos sido ejemplo de esto. Ahora, este es un riesgo grande, porque una de las cosas que sucede cuando uno llega a hacer esto es que uno se puede convertir, bueno, primero, cuando compartes tu enojo con una persona equivocada, esto puede convertirse en algo, en una tentación, ¿verdad? Porque uno se vuelve vulnerable, ¿verdad? Al contar estas cosas, vulnerable. Si cuentas esto a una persona equivocada. Si cuentas estas cosas a una persona correcta, probablemente esta persona vaya a decir, bueno, ok, te escuché, pero anda, hable y conversalo. No, conversen, hablen con la persona implicada, hablen, ¿verdad? Pero entonces se convierte en una tentación. Ahora, ¿qué pasa cuando somos vulnerables? ¿Qué puede pasar cuando una persona es vulnerable? Irma, a ver. Bueno, no sé si han oído, pero en México Uh-huh. hay una palabra que se dice despotricas. ¿Han Uh-huh. oído hablar de esa palabra? Uh-huh. Entonces, a veces cuando la gente se enoja, pues Uh-huh. despotrica. Como dice usted, lo que ni es, o ya comenta con otra. Y No hay freno, ¿verdad? Pero yo siento que sí, como que el demonio está muy cerca de nosotros cuando estamos enojados. Claro, sí, es verdad. O sea, otra vez nos volvemos vulnerables, ¿verdad? Sí, porque espiritualmente, bueno, Efesios 4:26, luego el 27, ¿no? Habla acerca del diablo, menciona al diablo, Efesios 4:27, pero el asunto es de que nos volvemos vulnerables espiritualmente. El diablo puede usar esas situaciones para hacernos pecar. Otra de las cosas también que necesitamos practicar, o sea, Dios tiene que cambiar nuestro carácter, y al cambiar nuestro carácter vamos a reflejar lo que traemos dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Uh-huh. Porque muchas veces, tal vez en el trabajo, cualquier cosita que no sale a como uno lo quiere, o eso, se frustra, se enoja con la herramienta, con los trabajadores, o muchas veces eso afecta también en la iglesia. Uh-huh. Si a veces queremos que las cosas salgan a una manera 100% perfecta, a veces hay detalles que no salen, la tecnología o cosas que... La tecnología. De todo eso, y eso a veces nos enoja, nos frustra y ya. O muchas veces venimos ahí a la iglesia igual, con el trabajo, estresados, frustrados, y ya en lugar de recibir algo en la iglesia positivo o espiritual, salimos igual. Ahora, hay una diferencia, hay que hacer una diferencia ahí. Otra vez, la Biblia dice que podemos enojarnos. Es decir, que hay algunas cosas que pueden salir, que no salgan de acuerdo a lo planificado y que pueda producir el enojo en alguien. En la iglesia, por ejemplo. Puede producir eso, un enojo. Que las cosas no salgan en orden, por ejemplo. ¿Verdad? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces uno puede enojarse.
La Biblia dice que Jesús, el hombre más manso, ¿verdad?, y humilde, se enojó. Moisés, manso y humilde, también se enojó. Hay una diferencia entre que uno puede enojarse y que uno deje que su enojo haga que maltrate, o que ofenda, o que trate mal a las personas o a los hermanos que le rodean. Oscar, te necesitan ya todos tus materiales, todos tu Biblia y nadie. No, me entendió mal. No dije lleva, no dije que lo deje, pero bueno, ok. Él tiene en el bolso. ¿Él tiene en el bolso? Sí. Ok, muy bien. No recuerdo, hermano, hay un pasaje, hay un versículo que dice que el sol no se ponga. Exactamente. ¿Verdad? Ese es el texto de Efesios 4:26. A continuación dice que no dejes que el sol se ponga abajo. ¿No? No te vayas a dormir antes de que el sol se ponga, ¿no? Ok, entonces, sí, es cierto, puede suceder cuando hay un descontrol, pues empezamos a tratar mal a todos los hermanos o las hermanas, ¿verdad? Empezar a tratar mal, dejarnos llevar por el enojo de tal manera que empecemos a tratar mal, a ofender, básicamente a pecar en contra de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia no niega otra vez que uno pueda enojarse de una manera controlada, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, hay, otra vez traigo el culto, ¿no? El culto, ¿no? En el culto, si vemos que hay desorden, ¿es correcto corregir ese desorden? Sí. Es correcto. Y es correcto, y probablemente cuando tú corrijas, tú corrijas en parte movido por ese enojo de que las cosas, de que no hay reverencia para con Dios, por ejemplo. Ahora, lo que debemos de pensar muy bien es en cómo expresamos ese enojo. Es ahí la diferencia que debemos de ver, ¿no? Por ejemplo, si veo que hay un desorden en la iglesia, y voy y le digo a un hermano tranquilamente, ¿no? A una hermana tranquilamente: hermana, ¿puedes hacer esto más tarde o después del culto? O hagamos esto de esta manera o de la otra manera. Lo puedo decir seriamente, lo puedo decir calmadamente, pero eso es mostrar el enojo de una manera calmada. Pero si voy al hermano y le digo, no, empiezo a tildar de adjetivos: hermano, no seas tanto y x, eso ya empiezo a ofenderlo y estoy haciendo algo en contra de Dios, hermano. Sí, no nos quería referir en cuanto al celo natural, que es cuando uno precisamente trata de defender la institución como la Iglesia de Dios. Claro. No es para sacar el látigo y hacer... No, claro, porque ahí estamos pecando en contra de Dios. Dios nos pide justamente, podemos mostrar nuestro enojo, pero que nuestro enojo no nos lleve a pecar, a ofender, a calificar a los hermanos o hermanas. Hay que tener control para la manera de expresar nuestro enojo. Ahora, el enojo, cuando uno lo muestra de manera descontrolada, cuando esto pasa una vez, 2 veces o 3 veces, esto se convierte en un hábito. Probablemente usted ha escuchado frases como: mejor no la hagas enojar porque ya sabemos cómo se pone, ¿verdad? Esta persona, no la hagas enojar, ya sabemos cómo se pone. Mejor no le digas nada, no le hables, ya sabemos cómo se pone esta persona. Eso es un hábito. ¿Por qué? Ahora, muchas personas reaccionamos de esa manera. Decimos: esta persona va a responder así, mejor no digas nada, no hagas esto. Porque en esta persona se ha convertido en un hábito en mostrar su enojo de manera descontrolada. Y como se ha convertido en un hábito, ¿cuánto demoramos en establecer un hábito en una persona? ¿Cuánto se demora en establecer un hábito? A tal manera que de pronto te despiertes y que ya nadie te haga recordar nada, y que hagas algo específico sin que nadie te haga recordar nada, ni te diga tienes que hacerlo. ¿Cuánto demora? 40 días. 40 días, por ejemplo. Ahora, 40 días lo podemos usar de una manera literal, pero también de una manera simbólica. Es decir,
40 días simplemente representa el tiempo que demora en establecer un hábito. Ahora, si uno está acostumbrado a perder el control, a dejar que el enojo tome control de su vida y deje que eso se convierta en un hábito, es un hábito que ha tomado tiempo en establecerse en su mente y en su corazón. Por lo cual va a tomar tiempo en sacar este mal hábito de su mente y su corazón. Tomó tiempo para establecerse, va a tomar tiempo para sacarlo. Hermanos que de pronto venimos a la iglesia, nos bautizamos y de pronto pues, de pronto nuestra familia, ¿verdad? Nos dice, no, pues ¿para qué te has bautizado? Si es igual. Enojándote, ¿no? Dejándote, descontrolándote por tus emociones y todo eso. Bueno, pero es que no es fácil. Es decir, si ha tomado tiempo en que tú tengas ese mal hábito en tu vida, entonces va a tomar tiempo para que puedas sacarlo de tu vida, de tu mente y de tu corazón. Ahora vamos a leer un texto, el texto de 2 de Pedro 1, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Pedro capítulo... ¿Primera o segunda? Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Ok, voy a leer el versículo 5, alguien puede continuar hasta el 7, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 7. Versículo 5 dice esto: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ok, ahora, no va a ser fácil la tarea si es que tú y yo estamos luchando en contra de esto, o si conocemos a alguien que está luchando en contra de dejarse llevar por el enojo descontroladamente, pero sin embargo debemos de tener determinación. La determinación va a ayudar a que tú y yo podamos cambiar ese mal hábito si lo tenemos. Si conocemos a alguien que está luchando en contra de esto, descontrolándose a raíz del enojo, pues también debemos de entender de que va a tomar mucha determinación de esa persona para que pueda sacar ese mal hábito de su vida. Ahora, en ese sentido, la palabra de Dios enfatiza la idea de que debamos de hacer esto. Por ejemplo, en el versículo 6, la Biblia hace mención de una frase que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Y esta frase es la frase dominio propio. Dominio propio. Ok, hablemos de esta frase un poquito. Creo que la mayoría debe tener idea de lo que significa. ¿Qué le viene a la mente cuando le dicen que esta persona tiene dominio propio? Que se sabe controlar. Que sabe controlarse, ¿verdad? Es una persona que sabe controlarse, tiene dominio propio. La Biblia, cuando habla de dominio propio, justamente habla acerca de esto. Ahora, de una persona que se gobierna a sí misma, no, que sabe controlarse, ¿verdad? Se gobierna porque se gobierna a sí misma. Una persona también que tiene dominio propio es una persona disciplinada, porque, bueno, si tiene dominio propio, pues no va a ser algo que vaya en contra de lo que está, de lo que, claro, de su esencia, de su persona. Y es más, es una persona que tiene la habilidad de controlar su vida. Controlar su vida. Entonces, básicamente, cuando la Biblia habla acerca del dominio propio, la Biblia nos dice que debemos aprender a gobernar nuestros sentimientos. Bueno, porque está incluido dentro de nuestra persona, está incluido el enojo. Debemos de controlar nuestros sentimientos, incluido el enojo.
debemos de aprender a ser disciplinados, de tal manera que no debemos dejar que el enojo tome control de nuestras vidas. Y debemos tener la habilidad de buscar, ver la manera de tener la habilidad de controlar, de no dejar que el enojo controle nuestras vidas, sino más bien tú y yo controlar el enojo. Tenemos emociones, sí, Dios nos ha creado con esas emociones, pero debemos de aprender a controlarlas, debemos de aprender a tener dominio propio. Ahora, ¿por qué debemos de tener dominio? Bueno, hablando de esto un poquito más, queremos extenderlo un poco más, esta idea, el dominio propio. ¿Por qué es bueno tener dominio propio, hermano aquí? Buenos días. ¿Por qué es bueno tener dominio propio, hermano? Dime. Pues porque te puedes evitar muchos problemas. Okay. Por favor, contrólate, hermano, no empieces, por favor. Es una broma, hermano. Dime. Porque Dios es un Dios de orden, por lo tanto nosotros tenemos que tratar en lo posible de llevar una secuencia de acuerdo a lo que Él nos habla en la Biblia, pues que tenemos ¿Orden? que tener un orden. Okay. Disciplina, Y eso orden. está en lo que acabamos de mencionar hace un momento, ser disciplinado, Ser disciplinado, tener ¿verdad? dominio propio, tener control, autocontrol, no solamente de las emociones, sino de los pensamientos. Claro. Y más allá del resultado, pues de no tener que llegar al punto de decir tengo que controlarme, no, sino tener la capacidad mental de decir no puedo llegar hasta allá. O sea, vemos una situación de conflicto, hay que manejarla de acuerdo a unos parámetros que no tengamos que exaltarnos o irarnos. Hugo. Bueno, como el domingo pasado, para aquellos que no vinieron al servicio, Yo estuve acá. era Vi enfatizar tres películas. Era enfatizar lo que decía Pablo referente al amor, y Pedro también lo vuelve a recalcar, que al final de cuentas la virtud más grande es el amor, y el amor al final de cuentas te va a ayudar a tener paciencia, a ser tolerante, a ver que realmente controles tu ira en base a ese amor. Claro. Todo. Jenny. Si no tenemos dominio propio de nuestras emociones, simplemente pecamos. Claro, estamos pecando. Sí. El pecado nos aleja de Dios. Sí, definitivamente, sí. Podríamos hablar más extensamente con respecto a las emociones en sí, pero enfocándonos en esto del dominio propio, si no tenemos control, nos va a llevar a pecar, simplemente pecar. Dominio propio. ¿Por qué es bueno dominio propio, tener dominio propio? Bueno, porque podemos decir que a lo mejor si alguna gente no es cristiana o no se maneja de esa manera, pero finalmente cuando tú no controlas la ira, eso repercute totalmente en salud. Claro, sí, repercute en la salud. Nuestra salud. Pues en este caso se está enfatizando, nos estamos enfatizando en la ira o en lo que sea, pero el dominio propio abarca todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. En todos los aspectos, como dice la hermanita, o sea, si no lo tenemos, podemos pecar en todos los aspectos de nuestra vida. Incluido el enojo. Claro, por eso decía, podríamos hablar de las emociones ampliamente, porque incluso de la ansiedad, de la depresión, incluso de las cosas, los malos pensamientos, la lujuria, podríamos pensar inclusive diferentes cosas, hablar diferentes cosas con respecto a las emociones. Y sí, nos lleva, eventualmente tarde o temprano, el resultado va a ser negativo, nos va a llevar a pecar en contra de Dios. Dominio propio, es importante tener dominio propio, es importante tener dominio propio. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Bueno, no olvidé eso, pero bueno. Creo que entendemos la idea, ¿verdad? Sí. Hasta aquí creo que estamos entendiendo bien la idea. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Eso es lo que dice 2 Corintios 10:5, es un buen texto de la palabra de Dios. Este texto, especialmente porque este texto nos habla
nos habla no solamente de la lucha que vamos a tener, la lucha espiritual que vamos a tener, o de la lucha espiritual que estamos teniendo en algunos casos. Ahora, si leemos este texto una vez más, este texto nos dice, nos va a hacer entender de que esta lucha que tenemos es una lucha espiritual, ¿sí? Amén. Pero, ¿cuáles son, o de qué manera se presenta cuáles son las armas que espiritualmente nuestro enemigo, el diablo, usaría para hacernos entrar en esta lucha espiritual? El enojo. Ok, una de ellas es el enojo, ok. ¿Qué más? ¿Cómo así el diablo, qué usa el diablo para que tú y yo, para que nos ponga en una situación de lucha? Mostrando nuestras debilidades. Debilidades, Lo que el más nos enojo. atraía en nuestra antigua vida. Ok, Lo que más. nuestra lo que antigua más vida, lo que nos éramos. identificábamos, pero era malo. Claro, ok. Eso trata en lo posible. Recuerdos, claro. Ok, Nuestras emociones. depresión, emociones, Malos pensamientos. malos pensamientos. Vamos ya llegando a un punto, ¿verdad? Son ideas, son filosofías, son cosas que de pronto se enseñan que van en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y que ahora tú y yo, por haber creído, pues ahora por eso entendemos que son cosas malas, cosas que nos van a poner en una situación de lucha constante. El diablo va a usar esas cosas, para ponernos para pelear, para luchar en contra de nosotros. Ahora, en ese sentido, el texto, otra vez lo voy a leer, dice, derribando argumentos. ¿De quiénes? Bueno, de estas filosofías, de estas ideas, de estas enseñanzas, de estos recuerdos, de estos diferentes cosas que encontramos en la sociedad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Ahora, tú y yo conocemos a Dios por medio de la palabra, por su medio de su palabra. Este conocimiento que tenemos de Dios va a entrar en conflicto, o en todo caso alguien va a querer sacarlo, o alguien va a querer confundirlo, como otra vez filosofías, malos pensamientos, diferentes perspectivas, opiniones de otras personas. Va a querer sacar o ir en contra del conocimiento que tú y yo tenemos de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ir en contra? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos ganar esta lucha? Según este versículo. Incluido, pues, si el diablo nos quiere usar el enojo, ¿verdad? Para hacernos caer, para alejarnos de Dios. ¿Cómo podemos ganar esta lucha según este versículo 5? Manteniendo una comunión con Dios. Manteniendo comunión con Dios. A ver. Hay unos pensamientos que yo he estado discutiendo un poquito con diferentes personas, que hay gentes que dicen que no hay que discutir, y estoy de acuerdo, pero algunas veces es necesario el debate, que es precisamente la forma como se derriban estos conocimientos falsos. O sea, con un debate para tumbar los argumentos que realmente no son de Dios, y que nosotros tenemos que estar fuertes en la palabra de Dios para poder derribarlos. Claro, sí. Bueno, sí, es cierto. No hay, para confrontar diferentes opiniones o filosofías, pues es necesario conversar, hablar y hasta debatir. Es cierto, sí. Ahora, fíjate, ¿cómo vencemos? Es decir, bueno, sí, es cierto, bueno, podemos debatir, podemos conocer la palabra de Dios, o sea, ¿no? Afirmar lo que la palabra de Dios, pero de acuerdo a este versículo 5, o sea, enfocándonos en este versículo 5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vencer esas ideas, esas filosofías, esa idea de que el enojo debe de descontrolar o controlar nuestras vidas? Hay
Hay algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos y que tenemos que tener presente día a día. De pronto no soy la más idónea de decirlo, pero trato de hacerlo. Es una lucha. Pero todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes, mas no todos somos sabios. Exactamente. Y nosotros todos los días debemos pedirle sabiduría a Dios. Porque la sabiduría de Dios nos va a permitir ser prudentes. Cómo manejar las emociones. En qué momento yo puedo debatir un tema. Cuándo sí, cuándo no, dónde, cómo, cuándo y con quién. Claro. Porque si yo no manejo eso, hay cosas que son vanas de decirla, de expresarla, todo tiene su momento, su forma, y eso con sabiduría la sabiduría nos va a permitir de en qué momento actuar y cómo hacerlo y cuándo no. ¿Alguna vez usted le ha venido un mal pensamiento? No debo pedir que levante la mano, porque no te va a decir, no, el hermano me está haciendo sonrojar aquí. Pero si alguna vez a usted le ha venido un mal pensamiento, alguna vez usted dentro de sí ha pensado que no debe, dentro de usted ha pensado que no debe de pensar así. ¿Alguna vez ha pasado esa confrontación que está ahí dentro de tu mente, no dentro de ti, y decir, no debo de pensar así, no debo de pensar así? Viene, ¿verdad? Viene ese pensamiento negativo, pero luego viene lo que has aprendido de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios confronta ese pensamiento negativo, ese pensamiento malo. Ahora, una de las cosas que aprendí yo con respecto a esto, es que, no sé si alguno creo que les hablaba acerca de esto. ¿A quién le gusta pescar? Justo te vi, pensé en eso, hermano. Me gusta pescar. No esperaba que llegara, justamente a este minuto. En los lagos, hace un paréntesis de la pesca, pero en el lago, por ejemplo, si tú y yo nos paramos en la orilla de un lago, agarramos una piedra y la tiramos al lago, ¿verdad? Lo que va a hacer esa piedra es mover el agua, hacer que el agua se mueva, ¿no? En ondas, ¿verdad? En olas, ¿no? Pero eventualmente conforme esa piedra va cayendo o entran bajando, ¿verdad? Profundamente, la profundidad del lago, del agua, esas olas eventualmente van a calmarse, ¿cierto? O sea, el lago va a volver a su estado original, ¿verdad? Normal, ¿cierto? La calma va a volver. Ahora, la razón por la que les menciono esto es porque muchas veces nuestros malos pensamientos malas ideas o incluso el enojo va a ser esa piedrita que mueve la calma que hay en nuestra mente. Va a ser esa piedrita, pero ten en cuenta algo, que si tú y yo confrontamos ese enojo con lo que conocemos y sabemos de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios me dice, me puedo enojar, pero no debo de pecar, entonces me voy a enojar, pero voy a dejar que esas olas que están creando una turbulencia en mi mente, voy a dejar que vuelva a su causa. Porque van a pasar, porque tú y yo no siempre estamos enojados, ¿verdad? Cuando nos enojamos, no siempre estamos enojados a diario, o sea, no es muy común que suceda eso, ¿verdad? No nos pasa eso, o sea, nos pasa eventualmente el enojo. Entonces, cuando tú y yo sabemos que la palabra de Dios nos dice que pecar, que si dejamos que el enojo nos lleve a pecar es algo malo, entonces debemos de confrontar ese conocimiento de la palabra de Dios, debemos de usarlo para confrontar ese mal pensamiento, incluido el enojo. Pero ¿dónde sucede esto? ¿Dónde sucede esta lucha? Es espiritual, ¿verdad? Es espiritual, sucede dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Sucede esa lucha. Entonces, ¿qué debemos? Pero el conocimiento de Dios juega una parte importante en esta lucha.
Porque si conocemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces vamos a poder confrontar ese mal pensamiento, incluido el mal pensamiento o el mal sentimiento del enojo. Ahora, el versículo 5 nos dice que el conocimiento, ahí tú vas a encontrar la palabra cautivo, ¿verdad? Sí, Cautivo. Ok. Ten en cuenta esto. Primero, ten en cuenta, enfócate en el versículo 5, ten en cuenta la frase conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, y luego ten en cuenta la palabra cautivo. El conocimiento de Dios debe de hacer cautivo o tomar prisionero los malos pensamientos que pueden haber o sentimientos que pueden haber en nuestra mente. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que va a hacer que esos malos pensamientos no florezcan, o sea, no lleguen a convertirse en acciones. Pero es el conocimiento. Si tú y yo no conocemos que descontrolarnos a raíz de nuestro enojo está mal, si no sabemos eso, vamos a descontrolarnos todo el tiempo. Pero si hemos aprendido que Dios nos dice que no debemos dejar que el enojo nos lleve a pecar, entonces usamos esa palabra de Dios, ese conocimiento de la palabra de Dios para confrontar el descontrol. Pero aquí marca la palabra altivez. Altivez, claro. Eso es lo que nos hace que siempre nos enojemos, ¿no? Somos Claro, muy altivos. el altivez, el orgullo, la soberbia. ¿Quién lo para, verdad? ¿Quién para a alguien que está enojado? Muchas veces alguien no deja de enojarse en ese mismo momento que está sucediendo algo, ¿no? Es difícil, pero muchas veces pasa por la soberbia o el orgullo. A mí no me para nadie, ¿no es cierto? No me para nadie. Ok, el último texto que vamos a leer, con esto vamos a terminar, en Gálatas 5:24. Si tú y yo sometemos o confrontamos esos malos pensamientos, incluido el pensamiento del enojo, el sentimiento del enojo, con la palabra de Dios vamos a poder vencerlo. Vamos a poder vencerlo. Gálatas 5:4. En ese texto, hermano, entonces sería la obediencia a Cristo, ¿verdad? Amén, hermano, totalmente. Tenemos que, claro, porque, o sea, eventualmente tenemos que obedecer. O sea, tenemos que llevar a obedecer nuestros pensamientos, sentimientos, emociones a Cristo. Gálatas 5:24, perdón. Gálatas 5:24. ¿Por qué debemos de hacer esto? Gálatas 5:24. Si alguien lo quiere, puede leer. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto a sus pasiones y malos deseos. Ok, ¿por qué debemos hacer lo que Dios nos pide con respecto al enojo? Según ese texto. Porque si tú y yo somos de Dios, somos de Cristo, ¿no? Aquí todos somos cristianos, amén. Amén. Entonces, hemos crucificado esas cosas que antes nos motivaban o antes controlaban nuestras vidas, las cosas de la carne. Las hemos crucificado, y si todavía quieren estar o quieren revivir como los muertos vivientes, ¿verdad? Que quieren volver a la vida otra vez, esas cosas del pasado, debemos de usar la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos de Dios para darle muerte. No debemos dejar una chance. Alguien comentó, ¿cómo se matan a las serpientes, verdad? ¿Saben cómo se matan a las serpientes? La cabeza, ¿verdad? Bueno, muchas veces tenemos que hacer eso, agarrar y dar una pisotada en la cabeza, porque corremos el riesgo de que vuelva a revivir y empiece otra vez a meternos el veneno. En este caso, el veneno que a raíz del enojo nos impulse a pecar en contra de Dios. Ok, bueno, el tiempo no nos da para más, pero había un texto más que la próxima semana voy a leerlo. Bueno, si queremos tener armonía, si queremos tener unidad en la iglesia, debemos aprender a controlar, a tener dominio propio, controlar nuestro enojo. ¿Podemos enojarnos? Sí. ¿Quién nos dice esto? Dios. Pero no debemos dejar que el enojo nos lleve a pecar.
¿Para qué? Bueno, para que de esta manera la iglesia pueda ser una iglesia que crezca en armonía, en unidad, fuerte, pero porque tenemos control de las cosas, de cómo decimos y cómo hacemos las cosas. Amén, hermanos. Vamos a controlar el enojo. Dios le bendiga. Nos preparamos para el culto de oración. Invitamos a las hermanas a pasar al decoro y acá los varones serían para el culto de oración.